En las últimas entregas del Triángulo de la Confianza, digamos 2 temporadas atrás, siempre intentamos dedicarle a algún tema, o tal vez incluso más de uno, a el tema de cómo usamos los cubanos la red de redes, la internet. Este viaje nos planteamos con esta cita, ¿no? La red de redes, un inmenso océano de 1 centímetro de profundidad. Es el título que nos estamos planteando para debatirlo en el Triángulo de la Confianza. De invitados tenemos a la filóloga y traductora Teresa de Jesús Fernández, al doctor Alberto Roque y a el youtuber Eric García Cruz. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Y bueno, gracias Teresa, Eric, Alberto, por haber accedido a nuestra invitación. ¿Es Internet un espacio de libertad? Esa es una pregunta. Sí. Pueden hacer silencio o responderla. Tiene la libertad. Yo creo que sí, que es un espacio de libertad coaccionada. Un espacio de libertad coaccionada. ¿Qué dice Eric? Yo también creo que sí, que es un espacio de libertad, aunque hay que tener cuidado con esa libertinaje. Ya. Yo no creo que sea un espacio de libertad. Es un espacio donde se democratiza la información, pero con límites establecidos que tienen que ver con la gobernanza de Internet, de cómo los gobiernos regulan todo esto, los emporios mediáticos que tienen la presencia en Internet, fundamentalmente Google y otras, imponen de hecho, de acuerdo a los llamados algoritmos, determinadas pautas que coartan la libertad. Y los medios de difusión de la era analógica, que hicieron una rápida transición con todo el poder que eso tiene, a la era digital, conllevó a que esa libertad fuera coartada. Da una sensación de libertad que es mucho más amplia que en la era analógica, cuando no teníamos la oportunidad de ese intercambio. Y yo quiero dejar claro que todo lo que yo diga aquí no es una demonización de Internet, sino ver aristas de cómo funciona. De hecho, incluso hay una pérdida de la privacidad en Internet y eso es un atentado a la libertad. Aun cuando hay grandes campañas y grandes procesos justamente para proteger esa privacidad. Lo que sí hay más flujo de información como nunca antes en la historia de la humanidad, que tiene un soporte tecnológico ilimitado, pero no creo que la manera en que esas ideas y flujos de información confluyen sean un libre albedrío, estén sometidas a un libre albedrío, que las personas tienen límites que son también morales, hay límites gubernamentales, hay políticas que lo establecen, está la autocensura, todo eso es un atentado a la libertad. A la libertad, por ahí comenzamos. ¿Cuánto de conocimiento tenemos con Internet? Bueno, Internet es el océano del conocimiento. El océano del conocimiento. Exacto. Que puede tener o no 1 centímetro de profundidad. Ese es el me tema. está relativizando mi aseveración así de machetazo. En realidad, para conocer cómo está funcionando Internet, hay que ir un poco a los aspectos técnicos de cómo es que funciona. Normalmente hoy, en el año 2022, se habla mucho de la Web 2 como ese espacio en el que las personas interactúan en Internet. Normalmente esos grandes consorcios han monopolizado el estado del arte para la interacción humana. Normalmente, en el caso de Cuba, todos empleamos Facebook para comunicarnos, compartir experiencias, debatir sobre determinado suceso. En el caso de Instagram, por ejemplo, todos publicamos esa foto magnífica, hermosa. Una vida perfecta, Una vida perfecta. En el caso de Twitter, que es una de las redes sociales más polémicas del mundo, las personas no comparten generalmente fotos, sino que comparten ideas. Comparten posturas, comparten pensamientos que pueden o no estar sometidos a esa libertad capada. El asunto es que la ciencia está logrando que las personas recuperen su privacidad, recuperen ese control de esa información gracias a la Web 3. Es un término bastante incipiente, bastante pionero en este asunto, pero le permite a las personas, a través de muchas cuestiones tecnológicas, tener el control de su información y validar cuándo usarla o no en determinado escenario. ¿Conocías lo de la Web 3? No, estoy aprendiendo mucho. Yo ahora mismo, sí. Teresa.
No, para nada. En el Analfabeto. ecosistema actual, usted como usuario de Internet se registra en un sitio, usa un usuario y una contraseña. Ese sitio debe cumplir con determinada política. Claro. Y ese sitio maneja sus datos, le ofrece información, usted le ofrece información al sitio e interactúan con él. En el caso de la Web3 no sucede esto. No existe un usuario y una contraseña, existe una wallet que se conecta con el sitio y usted es el dueño de esa información. Repito, es algo demasiado novedoso para para que se vuelva mainstream en Cuba o sea masivo. Pero ya se están dando esos primeros pasos y es el intento por recuperar la privacidad en Internet. ¿Cómo usamos los cubanos la Internet? Sé que es una pregunta fresquísima mía porque me van a decir, bueno, yo no soy especialista, no sé qué, pero todo el mundo tiene acceso, ya más o menos, hay un gran acceso en nuestro país, ya podemos hablar con desprejuicios sobre el uso de hace muchos años era privativo de grupos profesionales, etcétera. Hoy muchas personas tienen acceso. ¿Cómo la usamos? Teresa, ¿no le tienes miedo a eso? Bueno, yo creo que múltiples usos realmente. Hay quien lo usa buscando información de distintos tipos, en distintos canales, que siempre sería bueno que cuando buscan información también busquen realmente una contraparte para ver, porque muchas veces no solo hay información falsa, sino que también hay informaciones que realmente no responden exactamente a lo que tú estás buscando o no tienen los datos precisos, o porque no me estoy refiriendo solo a la información que es una noticia falsa, no. Hay informaciones que más o menos te está buscando, por ejemplo, en literatura o en medicina o en biología, lo que sea, y esa información tiene parte de la información, pero tienes que contrarrestarla, tienes que verificarla, porque a lo mejor está obsoleta, o a lo mejor han cambiado cosas, o a lo mejor alguien metió un libretazo. Y eso, en ese sentido, es importante tenerlo en cuenta. O sea, no pensar si está en Internet, eso es lo que... Tengo una amiga que implementa en su casa todas las recomendaciones de Internet de que si con un poco de borra de café resuelves tal cosa, que si con un ajo haces tal cosa, lo dijo Internet, lo leí en Internet y resolví tal cosa con tal cosa. Y a mí me parece un poco agobiante, sobre todo por el hecho de discriminar ese resultado o aceptar plácidamente que esa es la verdad, ¿no? Exactamente, eso es importante. Y otro uso también que se hace es mucho el uso ese de la amistad o familiar. La gente lo utiliza porque las distintas plataformas te permiten comunicarte con personas que no están, por ejemplo, aquí, y el costo es irrelevante, o para exhibir su vida, cosa que a mí siempre me deja pasmada, porque yo pienso, no tendrás una vida suficientemente compleja como para tener que estar todo el tiempo pendiente de mostrarla en Internet. Pero bueno, también tengo amigos que hasta el café que se toman exactamente, pero yo siempre pienso, por eso ha sido una libertad coartada, no solo por toda la explicación específica que dio Alberto Roca, sino porque realmente llega un momento en que tú como que le vas siguiendo unos caminos que te va trazando y de pronto te conviertes en un usador total de Internet de manera indiscriminada. Es un poco dictatorial y ahora voy allá, tengo que encender el incienso, me van a perdonar. Esto se pone muy interesante, estamos hablando de ese océano que ya Eric dijo que no es de 1 centímetro, o a lo mejor en algunas partes no lo es. Vamos a hacer en ese sentido más amplio, pero enciendo el incienso porque a esto también le dicen el programa del incienso, ya saben, para relajar las tensiones. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza en esta entrega, estamos de vuelta en un ratito. Seguimos hablando de la red de redes en el Triángulo de la Confianza. Hemos hablado mucho, Eric, a veces tocamos una y otra vez el tema porque realmente es una realidad que ya convive con nosotros. Cuando hablaban de dictadura o de espacios dictatoriales, me vino a la cabeza, cuando tú decías, creo que fue Teresa, que las personas que todo lo que hacen en la vida lo ponen ahí. ¿Eso realmente es libertad o es el deseo u obligación de la persona con esa web 2 estoy correcto, con esa web 2 de tener que expresar qué pasa en la cabeza de esa persona cuando tienes obligatoriamente que decir dónde estás, a dónde te trasladas, qué tan bien o qué tan mal te sientes con una persona? O a mí me parece, realmente lo tengo que decir, me parece espantoso. O sea, me parece un nivel de presión, creo que los seres humanos tenemos un nivel de presión encima por decirle a no sé quién, como dice un amigo mío compositor, a quién se lo estás diciendo, por decirle a no sé quién lo que estamos haciendo y qué nos está pasando. ¿Qué piensan de eso? Eso tiene una explicación científica
De acuerdo. biológica De acuerdo. y está argumentado Las endorfinas. en la neurociencia. Las endorfinas. La serotonina. Serotonina y Claro, endorfinas. claro. A ver, yo me la sé, pero necesito que la digas tú. Yo me la sé, ¿eh? Estoy haciendo el abogado del diablo. El factor interesante es precisamente ese, que cada consorcio, cada red ha encontrado ese nicho de cómo atacar el hipotálamo o cómo atacarte para que le brindes esa información. Y entonces tu cerebro actúa en dependencia de los likes, los comentarios, las interacciones, los retweets. Depende de cada una de esas redes cómo te sientes bien o cómo te sientes mal, pero está pensado para que funcione así, es alarmante. Yo siempre recomiendo a todos que protejan su privacidad, que no regalen su información personal, porque bueno, es lo que te caracteriza como ser Hay individual. gente que se deprime cuando no tiene un like de algo, de Exactamente. cualquier cosa, una selfie o alguna cosa de esta, ¿no? Sí. Existe incluso, eso crea, siguiendo el hilo de lo que él estaba diciendo, una dependencia a la pantalla. Claro. Una dependencia que va cursando por gratificaciones y de búsqueda de like, búsqueda de aprobación, y por supuesto es terreno fértil para aquellos que tienen alteración de su salud mental, en el sentido de la necesidad de reconocimiento, aumentar, y es un círculo vicioso que no termina, es un asunto que te hace dependiente, y esa dependencia incluso está hoy dentro del marco de las dependencias que establece internacionalmente la psiquiatría. Porque llega un punto, incluso empieza y es preocupante a niveles de la infancia y la adolescencia, donde el cerebro está creciendo, donde hay un desarrollo de todas estas capacidades, que la pantalla te ata, te hace esclavo de todo lo que ahí se está diciendo. Tiene implicaciones en los ciclos de sueño y vigilia. Claro. Cuanto más iluminación usted recibe antes de dormir, Claro. peor es la calidad del sueño, eso está demostrado. Por eso algunas dispositivos tienen atenuación del nivel de la pantalla cuando usted hace lectura profunda supuestamente o ampliada en una pantalla, cuando usa un Kindle, cuando usa un móvil. Sin embargo, sabemos que en Internet casi nada está para que perdure. Es muy breve el momento porque las gratificaciones funcionan con esos reflejos condicionados de brevedad. Es muy efímero, gracias. es muy efímero. La manera en que se produce este reflejo y va aumentando en necesidad de estar conectado. Este asunto no es nuevo, pasó con el reloj cuando las primeras iglesias lo hicieron público, y el hipotálamo, esa parte que tiene que ver con el automatismo y regulación del sueño en el sistema nervioso de los seres humanos de aquella época, tuvo que cambiar y ponerse a disposición de lo que se marcaba en la iglesia en las campanadas hasta que se creó el reloj a este De nivel. pulsera. Por eso no me gusta demonizar Internet. Claro. Creo que tenemos que vivir con eso, O saber vivir, intentar saber y vivir. cómo no evitar la dependencia a la pantalla en todo momento. Y hay ahora incluso no solo pantalla, dispositivos como Siri, no me acuerdo cuál es la de Google y cuál es la de la otra compañía que están en Sí, competencia. que la gente habla con ellos. Que habla con Muy ellos, pero que simpático. también están incorporados a tu vida. Claro. Eso va a ser inevitable en el futuro, porque estamos hablando aquí, caballero, de los Siri, que ¿cuántos tenemos... kilómetros hay de aquí a allá? como Siri, ¿qué tú- población sí, tiene cada como cosa? tú dijiste, de los que tenemos Internet 2.0, pero hay quien no ha llegado al 1.0 Ni a la Hay 1, quien claro. no viene, claro. O hay quien vive sin ella, ¿eh? sin ella. Y hay Exactamente. quien... ¿Es posible vivir sin internet en el mundo actual? Sí, Sí. yo pienso Yo creo que que sí, independientemente que te condicionan para que lo uses. Por Espérate. ejemplo, Sí, déjame sí, terminar no, no. ya. Por ejemplo, yo estoy segura, y es una realidad, que en tribus africanas o en aldeas de indígenas de cualquier parte del Hay mundo, quien en Nueva York no la usa. no, pero vamos a ir de los casos extremos. Claro. Hay lugares en que realmente no existe, no se vive, no se concibe, incluso no interesa, porque hay otras filosofía, expectativas de la vida, otra claro. filosofía de vida. Hay quien, rodeado de Internet, elige no utilizarlo para que no domine su vida, pero porque además te domina, te va creando, condicionando, y hay momentos en que te sientes condicionado a utilizarlo porque estás buscando una información que la necesitas ya y te la va a ofrecer, o quieres hacer una compra, se hablaba ahorita, y entonces tienes que hacerla online. O sea, pero yo sí creo realmente que podríamos vivir perfectamente sin Internet. Lo que pasa es que si ya existe, es difícil renunciar a lo que Espérate, ya está. tiene beneficios. Espera, Claro. tampoco podemos ser apocalípticos, ¿no? No por eso. Pues claro. Internet es una herramienta.
Ajá. Se utiliza para consultar información, interactuar con otras personas, quizás aprender porque autoestudias, quizás puedes, ¿por qué no?, entrar en un debate con otros usuarios, no confundir debate con discutir. Sí. Entrar en un debate con otros usuarios por determinado tema, puede ser política, puede ser arte, religión, lo que sea. Lo que hay es que entender que es eso, una herramienta, no puede dominar tu vida. El sueño, yo quería interrumpir a la doctora, el sueño mío de mi vida es jubilarme y dejar de utilizar internet en algún momento, ¿sabes? Como parte de la jubilación. Lo que pasa es que es un reto que a estas alturas no con esta edad. Nos vemos por ahí. A ver, te voy a tomar la palabra, te voy a seguir a ver si lo logras. Voy a seguirte a ver si lo logras. Graba eso el día de hoy. De todas maneras, hablaba de los niños. A mí me parece terrible cuando los padres le dan el celular al niño para que deje de molestar o se tranquilice. ¿Qué estamos sembrando cuando le estamos dando el celular al niño para que se tranquilice y juegue y ya? Toma, no me molestes más. Ahora voy a decir lo que dice la gente cuando te quiere convencer en un debate en redes sociales. Dice, una investigación dice, o un estudio plantea, o varios estudios. En este caso sí verifiqué los estudios, algunos de ellos. No pudo hacer un análisis metodológico profundo y no quiere decir que esto sea el cuño. cuño. Pero sí se sabe que esa dependencia permanente de la pantalla desarrolla, o sea, permite el desarrollo de la prontitud con la que usted accede a información. De la prontitud. En la que usted accede a información. Pero impide un procesamiento adecuado de esa información por lo efímero que tiene las señales. Internet también establece, cuando usted está leyendo incluso un texto científico o de aprendizaje en la escuela, porque hoy día muchas de las clases que reciben los muchachos en algunos países desarrollados son online, la información está en Internet, tiene un nivel de distracción tal que continuamente tienes que estar siguiendo los vínculos y la información central que usted debe procesar ya ha cambiado la naturaleza o la manera en que funciona el cerebro. Los estudios neurocognitivos han demostrado eso. Hay un autor que se llama Nicholas Carr, que es un apóstata de la Internet, ha hecho análisis de cómo el cerebro humano está cambiando, que es uno de los que habla de esa superficialidad a la cual llama el título del programa. Que se la vida cotidiana. Exacto. También. Usted tiene mucha información, pero la manera en que la procesa no llega al nivel de profundidad y de complejidad que requiere. Y eso es preocupante cuando usted el cerebro no deja de desarrollarse, pero hay etapas críticas de ese desarrollo que son la niñez y la adolescencia. Y sobre todo en la niñez, los primeros 3, de la edad de los 3 a los 5 o 7 años, son fundamentales para adquirir esas habilidades. Pausa, gracias por la sintonía, gracias también por sus cartas a una de las esquinas más populares y especiales de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana, y sus muy bienvenidos correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. ¿Quién usa mejor la internet, los nativos o los emigrantes? Buena pregunta. Hay un fenómeno que está aconteciendo hace 2-3 años, que es la cultura del meme, la memelogía. Ajá. ¿Están al tanto de la memética? Sí. Hicimos un programa sobre los memes. Y el fenómeno es que a los nativos digitales les cuesta mucho leer. Sí, leer cada vez que te enfrentas a un texto. Eso me parece terrible. Eso es fatal. Eso me parece triste, muy triste. Hay una pésima cultura de lectura. Entonces, si un experto en memes logra condensar eso en un mensaje gráfico, pues generas una interpretación en parte de quien interpreta el meme a su manera. Y eso genera diversidad de opiniones, diversidad de criterios de lo que supuestamente deberías haber leído en un texto amplio. Claro. Entonces, esa costumbre más acertada de los que no son nativos digitales de leer, informarse, estudiar, prepararse, contra los que hoy por hoy solamente le dedican 3 segundos a algo, es ahí el contraste. Y bueno, yo siempre voy a abogar por el estudio, la superación, la lectura. Bueno, lo que pasa es que es difícil crear un pensamiento crítico a partir de consumir una información en 3 segundos. Reírte y seguir para adelante. A eso me refiero. Eso me parece espantoso, incluso peligroso.
Pero de eso vamos, ¿no? ¿Cómo lo piensan ustedes? Ni te voy a preguntar porque me estaban mirando con una cara. En Facebook muy yo especial, tuve sí. una experiencia ahora con los debates sobre el código de familia. Ha habido un repunte en redes sociales del biologicismo, del esencialismo, biologicismo. O sea, de explicar a través de teorías solo apoyadas por la biología de cómo se construye el sujeto, el género, la sexualidad. Y han habido ciertos líderes de opinión en las redes de esa tendencia. Del espacio en que yo comparto, en esa burbuja a la cual yo me relaciono, que repito, es una burbuja, eso no es todo, no son todas las redes sociales, donde me di cuenta que empezó a citar artículos que explicaban la transexualidad desde una perspectiva biológica, y yo me dediqué de eso muchos años y he tenido que leer profundamente sobre eso, leyendo los resúmenes de los trabajos de literatura de revistas de prestigio. Sencillamente yo iba a materiales y métodos y veía la metodología y empezaba por ahí, no por el resumen. A mí el resumen me decía una cosa, pero cuando yo veía el trabajo decía, este trabajo tiene limitaciones que son tal y cual. Entonces se creó un conflicto tremendo que no fue ni siquiera dialógico, fue muy difícil dialogar porque seguía afincado de que está demostrado y hablaba de una verdad, y lo que más yo siento cuando me acerco desde una perspectiva científica a un tema es la falta de la incertidumbre. La incertidumbre tiene que atravesar el conocimiento científico todo el tiempo, no es ponerlo en duda, es ponerlo en duda razonando sobre lo que tú tienes ahí y con el bagaje cultural que tú tienes o de conocimientos sobre ese tema. Entonces me di cuenta que era imposible poderle explicar en un comentario de Facebook por qué lo que estaba afirmando no me parecía correcto. ¿Serio? Y eso ocurrió muchas veces porque venía explicando de las causas biológicas que explican la transexualidad, con las cuales yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Estoy poniéndote un pequeño ejemplo de cómo es difícil, y si hablas sobre ética o filosofía o sobre política es muy difícil. Es muy difícil. Tratar de dialogar siquiera, que no lo hacemos bien. En Cuba no dialogamos. En Cuba es lo que pasa. Gritamos. Tú no tienes ninguna razón en lo que estás diciendo, claro. Se aplasta al contrario. Todo, yo creo que a mí me ha pasado también que he pecado por eso. Me ha pasado. ¿Te han ofendido? Es mucho, claro. Sí. Cuando la descalificación. ¿Qué te pasa cuando te ofenden por ahí? ¿Te lo tomas así en serio? La descalificación, ya me he vuelto cínico, pero la descalificación empieza cuando no hay argumentos para defender ese criterio. Y han descalificado, hablando de ciencia, pasan inmediatamente a de que vale eso que estudiaste, o sea, una serie de cuestionamientos de una persona que ni siquiera me conoce personalmente. Tengo un temor de que este escenario que estamos describiendo acá, incluso desde tu ciencia respetabilísima, desde la posición tan respetable con la que tú te relacionas, desde la sociología, desde la medicina, estas evaluaciones que de alguna manera hacemos, tengo inquietudes de cómo puede ser este escenario en, no voy a decir 15 años porque va muy rápido, en 7 años más adelante. 15 sería otro planeta. Hablo de cómo vamos de aquí a 7 años, porque además el mundo cambia con demasiada velocidad en este sentido. ¿Cómo te lo piensas tú? ¿O es posible dibujar un mundo todo automatizado, todo sinergizado de aquí a 7 años sin que tuviera estos grandes problemas? Bueno, tecnológicamente hablando, cada 2 años hay una duplicidad de todo lo que tenemos en el día de hoy. Es la inercia con la que se mueve Internet, la tecnología, etc. Yo siempre voy a decir que la educación es el pilar fundamental de lidiar con este tipo de herramientas. Claro. Todo parte en la educación, todo parte en la infancia, en los niños. Argumentarle que no es una herramienta nociva, pero que hay que aprender a utilizarla. Resuelve problemas, resuelve todo tipo de claro, acciones, por supuesto. Pero hay que tener mucho cuidado. Y parte de la educación, no existe una contraherramienta para contrarrestar esta herramienta. Parte de uno, creo. Aprender a usarla, tener la conciencia. Es aprender a usarla, ¿no? Sí, pero yo pienso que, por ejemplo, de todas maneras, independientemente de todo lo que se avance, pienso, espero y me auguro que prevalezca de todas maneras la necesidad del estudio real, porque una información que te dan encapsulada y que te la dan así y que no ha llevado por tu parte una lectura, un conocimiento, una investigación, un estudio, un razonamiento,
una discusión contigo mismo y con otras personas, no es una cultura, no es un saber que has adquirido. No bueno, te yo pertenece. creo que eso tiene una repercusión en la vida Exactamente, cotidiana. no te pertenece y sí. de alguna manera entonces se va a ver mucho el vacío en algunos espacios de quienes no han accedido al saber a través del estudio profundo real, o de quienes, como dice Roque, repiten de manera automática pequeñas informaciones de las que no son capaces ni siquiera de argumentar realmente lo que están hablando. Hay personas que tienen delante la información y por un sesgo la interpretan de manera diferente. Claro. Porque están sesgadas. Claro. Eso es otro Y entonces fenómeno. es otro fenómeno. Claro. ¿Algún remedio, doctor? Bueno, no me pongas a prescribir nada, y mucho menos en esa área ¿Algún que remedio, no es doctor? mi área. Yo hago cuidados intensivos. Pero yo sí creo que la internet, siguiendo la línea de tu pregunta y respondiendo esta, o como se llame dentro de 5 años, a lo mejor ya tendremos, Claro. y ya se está planteando soportes tecnológicos que van más allá de la red original que se fundó muchos años atrás y que ahora se disfruta o se empieza a utilizar como herramienta a nivel global. Internet, o como quiera que se llame lo que existe en el futuro como plataforma, para mí es la puerta de entrada a un periodo poshumano que ya está en curso. La poshumanidad, ya incluso hay teorías sobre cómo analizar esto, y son los retos de la automatización de la vida humana cotidiana, que no solo tiene que ver con partes del cuerpo que se sustituyen, la cuestión biónica, hay un elemento de unión, equipo, aparato al ser humano que es inevitable. Bueno, el cine ya nos ha dado pistas sobre eso. Exactamente. En la medicina pasa lo mismo, y la virtualidad cada vez va a entrar con más fuerza al mundo real y a la cuestión de ser humano, tanto que lo que se conoce científicamente o por definición filosófica de lo que es persona, ya ahora mismo está en discusión. Entonces, ese reto no hay una sola respuesta, porque hay muchas variantes, porque es un asunto complejo. Claro. Pecaría por racionalista clásico de decir que esta es una realidad objetiva y palpable que podemos transformar teniendo estas conclusiones. Imposible en la manera en que se está desarrollando la tecnología en estos momentos. Y repito, el mundo, como es una creación humana, estamos pasando a la poshumanidad de forma acelerada, y ese reto hay que, para no perder la esencia humana, no es solo que las máquinas gobiernen todo ese mundo, todo eso que está en ciencia ficción todavía, pero que ya no lo es tanto en algunos contextos experimentales. Es un reto que, sobre todo en la cuestión del conocimiento y de la profundidad del conocimiento, que hay que replanteárselo y aprender a vivir con él. Yo no tengo respuesta para un asunto tan complejo que depende de tantos factores, pero sí creo que la esencia humana va a prevalecer, confío, tengo optimismo, adecuándose y adecuando el mundo digital a esas necesidades humanas, y que no se utilice con malos propósitos, al menos evitar de que sea utilizado con malos propósitos. Puede que el ser humano involucione en la manera en que aprenda o adopte nuevas maneras que no son necesariamente malas de adquirir información en un mundo poshumano que está a la puerta de los próximos decenios. Así es. ¿Alguna nota para terminar? Estamos ya en el final. Yo creo que lo que bien resume eso es, y la ciencia ficción lo ilustra muy bien, que es la digitalización de la conciencia. Sí. Que de pronto la conciencia ya no esté en nuestros cuerpos. Ya la ciencia ficción lo está planteando, pero la realidad es que Neuralink, una empresa, ya logra hacer en monos y en cerdos, con el implante de un dispositivo, que ese mono o ese cerdo incremente su capacidad cognitiva. Ojo, que en 5 años... Eso es un tema, pero no para ahora. Eso es un tema, pero no para ahora, porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Porque ahora mismo me metiste un ruido, me digitalizaste la conciencia. Voy para allá. Muchas gracias, Tere, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía, espectacular. Gracias por toda esta información. Bueno, nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.